Querido Padre, te queremos agradecer por el hermoso sábado que nos regalas, por la oportunidad de estar en tu iglesia. Gracias porque en tu misericordia tú nos permites reunirnos, estudiar tu palabra. Queremos pedirte que al abrirla, tu Espíritu Santo llene nuestra vida, y no solamente para poder entender tu palabra, sino para poder aplicarla en nuestra vida. Quédate con nosotros en este culto y con las personas que están escuchando en la radio, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, feliz sábado. La verdad que es una alegría poder estar en la casa de Dios. Mientras cantamos decíamos qué sabiduría, qué inteligencia la de Dios, ¿no? De colocar un día. ¿Qué haríamos los que estamos aquí presentes sin el sábado, ¿no? Después de semanas, de días de trabajo, de conflictos seguramente, de resolución de problemas, tener un oasis en la semana para encontrarnos con Dios, compartir con nuestros hermanos, con nuestra familia, la verdad que es algo que nos da salud, ¿no? Así que es una alegría poder estar también en la casa de Dios y sobre todo esta gran responsabilidad que es la de impartir el mensaje, ¿sí? Quería con ustedes compartir, me dijeron la hora, así que voy a tratar de respetar. Le decía que los docentes por ahí somos de querer hablar mucho, pero bueno, vamos a tratar de controlarnos y por ahí ser bien puntuales, bien didácticos. Hay una temática que me llama mucho la atención, que la hemos estudiado cuando nos formamos como educadores, que la hemos profundizado cuando tuvimos el privilegio y Dios nos dio la bendición de ser padres, pero que también es interesante conocerla como iglesia, ¿no? Que es hablar un poco de lo que es la disciplina, ¿sí? Y cuando yo me pongo a pensar en lo que es la disciplina, es como que tiene una carga negativa. Ustedes dicen disciplinar, hay que disciplinar, no sé, a un hermano de iglesia. ¿Qué se le viene a la mente? Algo negativo. O hay que disciplinar a nuestros hijos, el rigor, ¿no? O todo lo que tiene que ver con disciplina tiene como una carga negativa, ¿sí? Pero sin embargo, si nos ponemos a estudiar, a leer en la Biblia, a profundizar un poco los libros del linaje de White, nos vamos a dar cuenta que en realidad debería ser todo lo contrario, ¿sí? Lo que pasa es que cuando hablamos de disciplina está muy relacionado con otra palabra, que ¿cuál es? Acá lo escuché acá atrás, no sé si castigo, ¿sí? Cuando hablamos de castigo, ahí sí es peor, pero también si nos ponemos a profundizar acerca de lo que es el castigo, vamos a ver de qué tan mal no es, ¿no? Tan malo no es. En el ámbito de educación ha cambiado mucho, sobre todo de la filosofía, de la cosmovisión de donde se plantea la pedagogía con respecto a lo que es el castigo, ¿sí? Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, no sé si a alguien le habrá pasado, a mí me contaron de un amigo, cuando a alguien no le salían las cosas, ¿qué le hacían? No llegué a eso, pero sí, en principio, ¿se acuerdan que había una regla larga? Le pegaban. Y después, claro, eso se vio que ya era muy exagerado. ¿Qué hacían? ¿Cómo? Al rincón, ¿y qué más? ¿Qué se le colocaba arriba de la cabeza? Orejas de burro. ¿No le ha pasado? A mí no, a mí me contaron, que yo creo que sí, eso sí es una... Cuando nos vamos a los límites, o por tratar de corregir un límite, nos vamos al otro, ¿no? Y parte de la pedagogía actual es el de dejar hacer al niño, ¿sí? Que el niño nace con una meta en blanco y entonces tiene que dejarlo ir, ¿no? Es más, que los adultos, como ya hemos estado bastante en la sociedad, somos los que corrompemos a los niños. Cuanto más alejados los niños estén de los adultos, mejor. O sea que como dejarlos guiar, ¿no? Por eso en educación se habla ahora mucho del guía, del docente como un guía, porque en realidad uno no lo tiene que desviar, solamente lo tiene que guiar. Si uno lo corrige, lo perturba al niño y no aprenda. Bueno, esa es la pedagogía actual, ¿no?
que está muy alejada de lo que nosotros por ahí creemos, de que cada vez que nace un niño, ¿con qué nace? Con una tendencia ¿a qué? Al mal. Y si uno nace con una tendencia al mal, ¿qué hay que hacer? Corregir o disciplinar, ¿no? Y eso es parte de lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Y vamos entonces a tratar de tocar el tema de la disciplina en 3 ámbitos, ¿sí? Uno tiene que ver con lo que hace Dios con su pueblo y vamos a leer en la Biblia. Después vamos a tocar un poquito lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer con los hermanos. Y vamos a cerrar y vamos a profundizar un poquito más y a leer un poquito de los libros del Ellen G. White acerca de la disciplina de nosotros como padres a nuestros hijos, ¿sí? Vamos a buscar Proverbios 3:11. Proverbios 3:11. No sé si hay algún micrófono que se pueda mover, así me gusta que participen. Tenemos que tener en cuenta el detalle para que se escuche en la radio. Así que si alguien lo quiere leer, levante la mano y ese va a estar pasando el micrófono. Proverbios 3:11. Levante la mano y ese... Muy bien, Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Muy bien. ¿Vieron lo que dice ahí? No tenemos que menospreciar el castigo de Jehová, ¿no? O la disciplina de Jehová, ¿sí? Hay que entender, ¿no?, esto de que cuando hablamos de disciplina es la idea de sujetar a alguien a lo que nosotros queremos que haga, ¿sí? Le voy a leer lo que dice la definición. Dice: sujeción de una persona a un conjunto de reglas o normas de conducta que debe cumplir y respetar. Eso es el significado de disciplina, ¿no? Que alguien tome o se apropie de las normas y ciertas conductas que uno quiere que se haga, ¿no? Eso sería disciplinar. Y el castigo es la consecuencia a la falta de disciplina. ¿Sí? Si alguien no respeta las normas o no tiene la conducta que nosotros deseamos, aparece el castigo. Hago una aclaración antes de avanzar con respecto a este tema, ¿sí? No quiere decir que todo lo que nos pase tiene que ser por un castigo o un premio de Dios, ¿sí? Dios no es así como funciona la cosa, ¿sí? Tenemos que entender antes que nada de que estamos en un conflicto cósmico, ¿sí? Y que van a haber cosas que nos pasan que no tienen nada que ver con alguna conducta que yo hice. Si yo me enfermo no es porque hice algo malo o porque pequé. Me voy a enfermar porque estoy en un mundo donde existen las enfermedades, ¿no? Eso es para atender, porque se acuerdan que, sobre todo en los tiempos bíblicos, no sé si se acuerdan cuando había un ciego que era de nacimiento, le preguntaron los discípulos a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? ¿No? Porque estaba ese pensamiento de que si vos tenías algo, un padecimiento, era por culpa de Dios. Bueno, eso no es cierto, ¿sí? Tenemos sufrimientos que a veces Dios utiliza para nosotros guiarnos o para fortalecernos, ¿no? ¿Se acuerdan de Pablo también, que decía: me gozo en las tribulaciones, porque lo acercaban cada vez más a Dios? Pero no es un castigo de Dios, ¿sí? Eso es muy, muy bueno que se entienda, porque por mucho tiempo se enseñó de que si vos te portabas mal, ¿qué te iba a pasar? Dios te iba a castigar. ¿Era así o no? Muy bien. Nos vamos a portar mal y muchas veces Dios no nos va a castigar, ¿sí? O todo lo que nos pasa no tiene que ver con un castigo de Dios, ¿sí? Eso tenemos que entender para que no nos pongamos mal, sobre todo los que nos están escuchando por la radio, de que si estamos padeciendo alguna enfermedad, algún problema, una situación de conflicto, no necesariamente es un castigo de Dios. Sí, porque estamos en un mundo de pecado donde existe todo lo que acabo de mencionar: las enfermedades, los conflictos, la violencia, ¿no?
eso es para entender, ¿no? Pero acá lo que podemos leer es que tenemos que estar atentos o no menospreciar o prestarle atención, sobre todo, a la disciplina que Dios ejerce sobre nosotros. Si vamos a seguir en la lectura, Proverbios 3:12, lo tenían ahí en la mano, ahí da el ejemplo, ¿no? Como para poder entenderlo un poquito más. Lo que el primer versículo, ahora con este ejemplo, lo vamos a poder entender un poquito más. Muy bien. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Muy bien. Esta es la disciplina, ¿no? ¿Qué hace el Señor con los que ama? Los corrige, ¿sí? Si el Señor nos disciplina, nos corrige, nos exhorta, ¿por qué es? Porque nos ama. Y está el ejemplo, ¿no? del padre, ¿no? Cuando un padre disciplina a un hijo, es justamente porque lo ama. Más allá de que seguramente el niño o el adolescente, sobre todo, que entra mucho en conflicto, no lo entiendan en el momento. No sé cuántos de ustedes que están presentes acá o que están escuchando por la radio entendieron la disciplina que tuvieron cuando eran chicos. Yo decía, uy, sí, gracias papi por pegarme, porque la verdad que me va a hacer bien, porque así voy a poder ser mejor alumno, mejor persona. ¿Han dicho eso? Y no. Es más, a veces nos entran pensamientos de me voy a ir de la casa, ¿no? No sé cuántos han recibido la frase, mientras vivas dentro de este techo, vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Esa es una frase común, ¿no? Y entonces ahí donde empieza a decir, no, me canso de esta disciplina que no la entiendo, que es injusta, y te dan ganas de irte, ¿no? Pero bueno, pasa el tiempo y uno entiende, ¿no? ¿Cuál es la verdadera disciplina? ¿Por qué nuestros padres actuaron como actuaron? Más allá de que seguramente, vuelvo a repetir, estamos en un mundo de pecado, han cometido errores, ¿sí? Si fueran perfectos lo hubiese pasado como Elías, que se lo llevaban en el carro de fuego, pero se cometen errores. Uno como padre, como hermano de iglesia, como docente, uno comete errores, pero siempre cuando uno disciplina o cuando tiene que actuar o disciplinar, lo tiene que hacer como está mencionado acá en Proverbios, ¿no? Con amor, porque Dios disciplina a quien ama, ¿sí? Bueno, muy bien, sigamos. Con respecto a la disciplina de Dios, ¿sí? Vamos a buscar en 2 de Pedro 2, 2 de Pedro 2, versículos 5 y 6. Al finalizar casi la Biblia, 2 de Pedro 2, versículo 5 y 6. ¿Alguien que lo quiera leer? Allá atrás, muy bien. Vamos a escuchar. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a los ciudadanos, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Muy bien. En algunas versiones dice porque Dios castigó, ¿no?, al pueblo que se había revelado en el caso de que solamente guardó a Noé. Podemos ver en varias historias de la Biblia una forma de disciplinar de Dios. De paso, no sé cuántos han escuchado hablar cuando se habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios medio justiciero o con ira, y que en el Nuevo es el Dios de amor por medio de Jesús, ¿no? Que es una imagen totalmente errónea. Dios es el mismo por siempre y lo será, ¿no? Pero sí es cierto que en la Biblia hay historias donde se muestra
la disciplina de Dios, ¿no? Es más, me acuerdo ahora de los discípulos, ¿se acuerdan cuando no lo quisieron recibir? ¿Qué le dijeron a Jesús? Que, ¿por qué no mandas a que caiga fuego del cielo, ¿no? Bien drástico. ¿Se acuerdan la historia de Jonás también? ¿Qué pensaba Jonás cuando tenía que ir a Nínive? Él estaba convencido en algo. Él estaba convencido en el castigo. Él quería que Dios castigue ese lugar. Pero Dios estaba, ¿qué? Pensando en ¿qué? En disciplinar, en corregir, ¿sí? Por eso hay que tener bien en cuenta estas dos palabras. No quiere decir que el castigo esté mal, y eso lo vamos a ver más adelante, pero no siempre para disciplinar tiene que haber castigo. Eso sí tenemos que entender, ¿sí? Hay veces que el castigo es necesario, pero la gran mayoría de las veces no hace falta, ¿no? Lo pasó a Nínive. No era necesario que caiga fuego del cielo y destruya Nínive, porque Dios pudo, a través del mensaje de Jonás, disciplinar o guiar a ese pueblo. Pero también podemos pensar en Sodoma y Gomorra, que a ellos sí le cayó fuego del cielo, y si bien era un castigo de Dios, ¿no? Eso tenemos que entender, que Dios castiga. De paso, cuando se habla de la segunda venida, también se habla de la copa de la ira de Dios, ¿no? Que no es hacia las personas, sino es hacia el pecado. Eso también tenemos que entender. Dios no se enoja con nosotros cuando pecamos, que a veces nos han dicho cuando éramos niños, Dios se va a enojar con vos porque estás haciendo las cosas mal. Dios no se enoja con nosotros. Dios nos ama. Dios está enojado con el pecado. Que el pecado, ¿qué nos hace? Nos hace daño. Por eso es que Dios odia el pecado, porque nos hace daño a su criatura. ¿Qué pensaríamos nosotros como padre si hay algo que está dañando a nuestro hijo constantemente? ¿Qué nos produciría? Odio, o nos produciría ganas de tratar de solucionarlo. Bueno, lo mismo pasa con nuestro Dios. Y hay historias en la Biblia que me gustan mucho y que vamos a leer en 1 Samuel 13:14 y 1 Samuel 15, 22 y 23. Son dos situaciones donde Saúl se equivocó, ¿sí? Cometió un error. 1 Samuel 13:14. 1 Samuel 13, versículo 14. Y después vamos a leer ahí cerquita 1 Samuel 15, 22 y 23. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Muy bien. Acá hay una disciplina de Dios que usó a Samuel para Saúl, ¿no? Ustedes conocen la historia. Estaba el pueblo en conflicto bélico y estaba por comenzar la guerra, y Samuel tenía que ir a hacer los sacrificios, pero se demoró. Y entonces, como se estaban yendo algunos soldados, se estaban desertando, Saúl dijo, no, vamos a hacer esto antes que se vayan todos. Y ahí fue donde lamentablemente se equivocó Saúl, y ahí fue una de las respuestas de Samuel. Seguimos el 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Muy bien. Esta historia también la conocemos. Dios le dijo que tenía que destruir todo, y él, fíjense que en las dos situaciones podemos pensar de que lo hizo por Dios, ¿no? El sacrificio, ¿a quién se lo dirigía? Se lo dirigía a Dios. Y los animales que guardó, bueno, sí había guardado otras cosas, pero también lo quería dedicar a Dios. Pero habían animales, ¿para qué iba a hacer los animales? ¿Para hacer un sacrificio?
a Dios. Es más, por eso está la frase ahí, que es mejor la obediencia que el sacrificio. Porque Dios le había dicho, destruí todo, y él cuando vio que los animales eran perfectos, que eran bien gordos, dijo, no, esto lo vamos a usar para hacer un sacrificio a Dios, y ahí desobedeció, ¿no? Entonces por eso es mejor obedecer que por ahí la ofrenda que nosotros podamos dar. ¿Sí? Podemos dar mucha ofrenda, pero si nosotros no obedecemos lo que Dios nos pide, es en vano, ¿no? Por eso está bien claro acá lo que dice, es mejor obedecer que el sacrificio. Por más que sea dirigido a Dios, fíjense acá, dirigido a Dios, pero no, es mejor obedecer a Dios que el sacrificio, ¿no? Y bueno, ahí conocemos la historia de Saúl. A partir de estos dos errores, Dios les dijo, como vimos recién, que iba a ser desechado y que iba a poner otro varón después de él. ¿Que quién iba a ser? David. Y David también tuvo algunas situaciones, tuvo varias, y algunos podríamos decir, me parece que lo de David fue más fuerte o un error más evidente que el de Saúl, ¿sí? Conocemos por ahí el más conocido es que mandó a matar, primero se acostó con una mujer y después fue a matar al marido para que no haya problema, ¿no? Que es un pecado bastante importante, ¿no? Pero hay otra situación interesante que aparece en la Biblia que lo vamos a leer en 2 de Samuel ahora, y me gusta mucho la respuesta de David. 2 de Samuel, capítulo 24. Y vamos a leer a partir del versículo 10. De 2 de Samuel 24, vamos a leer del versículo 10 hasta el 13 como para entender la situación de David en este momento. Fíjense que recién le mencioné el pecado de David, y fíjense ahora cuál fue su error. No sé si tenemos el voluntario para leer. Dale. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Muy bien. El error acá de David fue haber censado al pueblo. Ese fue el error, fue la desobediencia que tuvo David. Dios no se lo había pedido y él lo hizo, ¿no? Fíjense que si nosotros comparamos con el error anterior, por ahí el error anterior me parece que podría llegar a tener más consecuencias negativas, digo, como algún castigo, ¿no? Pero sin embargo, el censar al pueblo sin que Dios lo pida, desobedeciendo a Dios, hace de que tenga que tener una consecuencia, ¿no? Y es interesante porque David se da cuenta de eso. No es que fue el profeta y le dijo, no, hiciste mal. No, él se da cuenta, ora por su error, él sabía lo que se había equivocado, ora, pide perdón, y sin embargo después viene el profeta y le dice, esto es maravilloso, ¿no? Está bien, te perdono, pero vas a tener 3 cosas, 3 consecuencias, o 3 castigos, vos tenés que elegir uno. Interesante, del castigo no iba a zafar, él podía elegir, pero de las 3. Y me gusta esto porque tenemos que entender, ¿no? Fíjense que el versículo 14 dice, entonces David dijo a Gad, estoy en una grande angustia, caigamos en la mano del Señor, que es muy compasivo y no en manos de hombre. Esto es lo que tenemos que entender cuando Dios quiere
disciplinarnos, ¿no? Es que tenemos que saber de que Dios es un Dios de misericordia, de justicia, y que así como David debemos anhelar la disciplina de Dios antes que la de los hombres, ¿sí? Esto me gustó mucho, ¿no? Esto de decir, bueno, sí, sabemos que Dios nos puede llegar a disciplinar, pero es preferible la disciplina de Dios antes que la de los hombres, ¿no? Sabiendo por qué David eligió a Dios, porque lo conocía, por eso dice, ¿no? Bien clarito, de que Dios es un Dios compasivo, ¿no? Entonces es mejor estar en manos de Dios que en los de los hombres. Siempre cuando hablamos de disciplina, hablamos de guiar, de corregir, ¿no? Que es parte de la función también de la iglesia, ¿sí? Si nosotros vamos en la Biblia buscamos segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Dice así: que con mansedumbre enmiende a los que se oponen, por si Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad, y vuelvan al buen sentido y escapen del lazo del diablo, el que están cautivos a voluntad de él, ¿no? Hay otro en Efesios 4:11, ¿se acuerdan? Que llamó a algunos apóstoles, maestros, para poder guiar y orientar y corregir a la iglesia, ¿no? Parte de la iglesia también es guiar, acompañar, ¿sí? Pero por eso tenemos que entender mucho lo que es la disciplina de Dios, ¿no? Y lamentablemente también en la iglesia se han cometido algunos errores de pensar pensar más en el castigo que en la disciplina, ¿sí? Que es necesario porque es una iglesia de orden, de normas, ¿sí? Pero muchas veces pensamos más en el castigo, en el castigar, que en el salvar. Cada vez que la iglesia tiene que tomar una medida de disciplina, tiene que pensar en la salvación de la persona, ¿sí? Que de paso, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Quién está, como se acuerdan, la mujer que la llevan a Jesús en el templo? Él estaba predicando y de repente viene una turba de hombres y llevan a una mujer y le dicen: encontramos a esta mujer pecando en el mismo acto, ¿sí? Y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. De paso, hacemos una aclaración. La ley de Moisés, es cierto, dice eso, pero no solamente a la mujer hay que apedrear, porque ¿quién estaban cometiendo adulterio? Los dos. En ese caso, la ley no se podía aplicar, porque estaba solo la mujer. Y yo me ponía a pensar, tranquilamente Jesús le podría haber contestado a toda esa gente: está bien, pero la ley dice que hay que disciplinar a los dos, y si no están los dos, no se puede ejercer la disciplina. Y se iban, y dice, sí, tenía razón, pero también es un acto de disciplina lo que hizo Jesús, porque le enseñó a los que estaban con la piedra, los guió. Se estaban equivocando ellos también, y Dios también no solamente le quiso salvar la vida a la iglesia, de salvar al que está herido y de salvar al que está con la piedra en la mano. Pero a veces somos seres humanos, nos equivocamos y pensamos más en el castigo, en sacarlo o en censurar, en que en salvar, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tener en claro, ¿no? Ahí cuando Jesús le dijo: el que no tenga ningún pecado, que tire la primera piedra, fue una lección terrible para los que estaban con la piedra en la mano. Y a veces tenemos que pensar cuando estamos en la junta, porque son decisiones feas o difíciles, o no es grato tener que disciplinar a alguien, o a ustedes les gusta disciplinar a sus hijos,
no es lindo, no es grato, pero es necesario, ¿no? Pero siempre con amor, sobre todo en la iglesia, pensando en la salvación. ¿Sí? Es necesario corregir y guiar a nuestros hermanos. Si ustedes ven que estamos en falta, es bueno acercarse. Mateo dice, ¿no? Si está cometiendo alguna falta, ve y habla con él, a solas. Hasta eso nos dejó Dios, ¿no? En su palabra, la forma de resolver conflictos. Si hacemos eso, se terminan los chismes, ¿se dan cuenta? Si cumplimos lo que dice la palabra de Dios, de decir, bueno, si tenés algún conflicto con tu hermano, vas y hablas con él a solas. Y lo resuelven. Y si no lo resuelven, vas y buscas a un hermano, a un anciano, a alguien que te acompañe, un testigo. Y no que se desparrame, no, pero me dijo esto, tal, no. Directamente a la persona. Cosas que nosotros tenemos que empezar a corregir. Estamos en una sociedad conflictiva, de conflictos, el pecado está en nosotros, sabemos que el Espíritu es profético, que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Cada vez va a entrar esto más en conflicto. La otra vez hablamos en la escuela con los docentes mientras hacíamos el culto acerca de situaciones que están pasando en otros países y uno dice, y esto es profético, va a pasar, y cada vez el conflicto porque sabemos que el Espíritu Santo la... Y en esa situación tenemos que nosotros pensar en salvar a las personas, como iglesia, pensando más en la salvación que en el castigo. Y también nos pasa como padres, ¿no? Ahí cuando empezamos el tema, hablaba, ¿no?, de que Dios al que ama disciplina, así como el padre también que ama tiene que disciplinar a su hijo, ¿no? Y cuando hablamos de disciplina, tampoco tenemos que pensar en castigo o en golpe, ¿sí? Siempre pensando en el amor. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Proverbios 13:24. Lo buscamos, Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice, el que retiene la vara a su hijo aborrece, el que lo ama desde temprano lo disciplina. Muy bien, ¿no? Como bien claro esto de disciplinar a nuestros hijos. Dice que el que no lo disciplina, que dice, lo aborrece. Ahora vamos a leer algunas citas de Elena G. de White que también son bien fuertes. Efesios 6:4. ¿Alguien que lo quiera leer? Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Este versículo es clave para entenderlo bien, ¿no? Porque algunos piensan de que cuando dice no tenemos que irritar a nuestros hijos, quiere decir que lo dejemos, que no se pongan mal. Bueno, si está, no sé, tirando piedra a los vidrios, déjalo. Que, si vos le decís que no, se va a enojar, se va a irritar. Y se quedan entonces en el versículo, padres no irriten a sus hijos. Pero después sigue, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. ¿Sí? A veces nos quedamos solo con la primera parte, de no irritarlo, entonces lo dejamos, que hagan lo que quieran, que sean felices, que va en relación con lo que hablamos al principio de la cosmovisión que se tiene ahora la pedagogía, de dejarlo hacer. El niño es una hoja en blanco y él tiene que escribir su propia historia. Eso es lo que se dice, y a veces nosotros como padres actuamos así, no, dejémoslo, está creciendo, es niño. ¿Sí? Acá lo que dice es que no tenemos que irritar. ¿Qué es lo que hace irritar a un niño? Que no se lo discipline, que no se lo amoneste. Hay una, no sé cuántos conocen este libro, Obediencia Fácil, una escritora cristiana, pedagoga, y habla acerca de que la mayoría de las inconductas de los niños son por falta de afecto. No siempre es así, pero la mayoría
el chico se porta mal porque quiere por lo menos que le llamen la atención, que por lo menos le digan, hey, portate bien, ¿no? No siempre es así, pero gran parte es pasar tiempo con ellos, ¿no? El amor. Acá habla mucho de la copa del amor, ¿no? Que hay que todos los días, eso también tiene que ver en la familia, con el matrimonio, ¿no? De todos los días tratar de llenar esa copa de amor, ¿no? Con cariño, con palabras, con abrazos, ¿no? Que es la forma de que el niño sienta que es querido. Entonces es más fácil disciplinar cuando se siente querido que cuando no, o cuando no se le presta atención en ciertas cosas. Y a veces es muy complejo, sobre todo pienso en las madres, ¿no? Que están por ahí ocupados en muchas cosas y a veces los chicos vienen a mostrarte algo y uno le dice, bueno, espera que estoy, no sé, haciendo algo. O a veces como padres llegamos de trabajar y se nos quiere colgar arriba, le dice, no, espera que estoy cansado, anda a jugar o a mirar tele, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cuidar, y esto es lo que habla esta autora, ¿no? De la copa del amor, de siempre, todos los días, poder mostrarle nuestro amor. Porque que los amamos, pero a veces nos falta mostrarles el amor, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros disciplinemos, va a ser mucho más fácil. Seguro se va a enojar, seguro que va a pensar que somos malos, seguro que va a pensar, no sé, que no nos quiere, pero va a ser más fácil disciplinar, enseguida se va a dar cuenta de si ve el amor en nosotros, ¿no? Y fíjense, voy a leer algunas citas, lo tenía marcado, no sé si conocen este libro, La conducción del niño, lo que hemos estudiado para la docencia, es uno de los libros que nos piden como requisito, pero que es muy interesante y que los recomiendo a todos, no solamente a los padres, sino a todos. La conducción del niño y la educación son libros que prácticamente uno se conoce de memoria. Bueno, no sé si de memoria, pero sí, por lo menos conoce el contenido profundamente acerca de esta temática. Y en este libro, La conducción del libro, hay todo un capítulo acerca de la disciplina, ¿sí? Hay un montón de cosas que son muy interesantes, pero hay todo un capítulo que se llama La disciplina y su administración. Muy interesante. Y ella lo que menciona, que cuál es el objetivo de la disciplina. Bueno, acá está muy claro, así empieza el capítulo. Dice, el dominio propio es el propósito primordial. El objeto de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Eso es lo que tenemos que nosotros lograr en disciplina, ¿sí? ¿Qué ha pasado por mucho tiempo, sí? Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi papá era militar, después cuando fui grande visité casas que iba cuando era chico y se acordaban y decían, ay, qué bien que se portaba, ¿no? Porque bueno, mi papá era militar y si queríamos, por ejemplo, comer más, o nos preguntaban, ¿quieren comer más? Y nosotros miramos a mi papá y él nos miraba y decíamos sí. Y no sé, después vamos a jugar afuera, lo miramos a mi papá, era la misma mirada pero tenía diferentes significados. Pero después, ¿qué pasa cuando no está esa mirada? ¿Qué decisiones toman esos niños o esos adolescentes, esos jóvenes, cuando no están bajo esa mirada? Por eso, el objetivo primordial de la disciplina es que se gobierne solo. Desde que chiquito hay que enseñarle a los chicos a que tomen buenas decisiones, no porque está papá o mamá. ¿Se acuerdan que antes nos decían, portate bien porque Dios te está mirando? ¿Sí? Porque constantemente necesitan de esa mirada. Pero el objetivo primordial de la disciplina es que el niño se gobierne solo. No siempre los niños van a estar con nosotros. Cuando son chiquitos es más fácil, pero después van a la escuela, crecen, se juntan con otras personas, y si no logra gobernarse solo, lamentablemente va a seguir al grupo, ¿sí? Sobre todo en la adolescencia es muy fuerte la presión de grupo, todo lo que hace el grupo lo hace, ¿sí? Por eso se acuerdan los momentos de las tribus urbanas, que se vestían todos como con el pelo tapándose los ojos, con vestimentas oscuras, porque es una moda y el adolescente, el joven se siente atraído a través del grupo, ¿no?
Por eso, si no logramos desde niño a que se gobierne solo, después le va a costar más. No es imposible, pero sí le va a costar más. Fíjense lo que dice. Esto está contrario a la pedagogía actual. Dice, corrijan los malos hábitos y las malas inclinaciones y tendencias. ¿Sí? La pedagogía actual dice que el niño no tiene malas intenciones o malas tendencias. Nosotros sabemos, porque es bíblico, de que después de la entrada de pecado a Adán y Eva, de ahí para acá, todos nacemos esa tendencia al pecado. ¿Sí? Por eso habla de que tenemos que corregir. Si nosotros no se corrige, esa tendencia va a aumentar, ¿no? Si nosotros no empezamos a sembrar las verdades bíblicas, eso va a empezar a tener más fuerza que lo que nosotros podamos decirle. Y dice, hay una frase muy fuerte con respecto a la disciplina. Dice, si no cumplen su deber, pueden colocarlos en las filas de Satanás. Esto es fuerte, ¿no? Si nosotros no tomamos esto de la disciplina, sobre todo pienso en los padres, con la importancia que tiene, dice, podemos colocar a nuestros niños en las filas de Satanás. Esto es muy complejo y por ahí en la teoría es bastante fácil leerlo, pero en la práctica a veces se nos complica, pero tenemos la seguridad de que Dios, que es nuestro Padre, que nos entiende, nos puede dar la sabiduría, la fuerza para poder hacer lo que Dios nos pide. Hay una cita también más adelante que habla acerca de desde cuando son muy chiquitos, apenas nacen, tenemos que empezar a mostrar y a enseñar a través de la disciplina. Dice, repriman las primeras manifestaciones del mal. Los padres deben ejercer, es interesante también, ¿no? Fíjense, los padres deben ejercer un dominio perfecto sobre su propio genio. Y con mansedumbre, aunque con firmeza, doblegar la voluntad del niño hasta que no espere otra cosa, sino el deber de ceder a sus deseos. Esto también es importante, ¿sí? Nosotros no podemos enseñar el dominio propio en alguien si nosotros no tenemos el dominio propio. ¿Sí? Nosotros no le vamos a enseñar a un niño a no gritar a los gritos. ¿Sí? Si está gritando a un niño y le decimos, no grites, y no va a aprender, ¿no? Porque es interesante esto lo que dice, ¿no? Dice, los padres deben ejercer un dominio perfecto sobre su propio genio. Y yo creo que acá está lo complejo, ¿no? Porque hay situaciones en que uno puede ejercer la disciplina, pero hay otras que no. Me ha pasado veces ver en los supermercados, no sé si a ustedes, vieron que también es el marketing ahí, acá que tenemos a Pablo, es cruel con los padres, ¿no? ¿Qué pasa en los supermercados? En la fila, cuando estás por pagar, ¿está llena de qué? De golosinas. Qué cruel que son con los padres, ¿no? Porque ahí los chicos manifiestan todos sus deseos y se producen ciertos encuentros o desencuentros más que nada entre los niños y los padres, ¿no? Y a veces hay mucha gente y a veces hay poca, pero hay ciertos conflictos que los chicos empiezan a gritar, a llorar, a tirar cosas, y hay que poner disciplina en ese momento, ¿no? Porque hay algunos que si uno lo agarra fuerte del brazo, lo va a mirar mal. Uy, qué terrible que está así la sociedad, ¿no? Uno a veces habla de disciplina y está mal, ¿no? Que de paso, no sé si escucharon, en Francia está castigado por cárcel al padre que le pega a sus hijos una cachetada. No sé si sabían. Creo que era 1 año o 3 años de prisión al padre que le pega a sus hijos. Así está la sociedad, ¿no? Pero sí, de paso acá, para no irnos a Francia, no sé si decirlo, son todos chicos chiquitos, así que bueno, ya hay uno medio más grandecito, pero lo tengo que decir en voz baja, me están escuchando los de la radio, pero el Código Civil que se modificó el año pasado, que le dio autonomía a los niños de 13 años, ¿sí? Por ejemplo, si un niño
después de los 13 años no se quiere colocar alguna vacuna o algo, o sea, sí o sí necesitamos el consentimiento del niño de 13 años para hacer algo, ¿sí? Ya sea para vacunarse o para hacer algo, ¿sí? Pero incluso un niño a partir de los 13 años puede demandar a los padres por privación ¿cómo se dice? Para revisar el teléfono, ¿cómo se dice? La intimidad o la confidencialidad, ¿sí? Si un padre le revisa el celular a su hijo, puede denunciarlo por evadir su privacidad. Esto está en el Código Civil que se aprobó el año pasado, ¿sí? A los 13 años. Que de paso eso yo creo que es un error porque justamente donde más, sobre todo en los últimos años, se ha vulnerado a los niños a través de las redes sociales. Por eso este año ya es ley y es delito lo que es el grooming, ¿sí? Eso ya es delito, ¿sí? Antes no, antes uno lo podía hacer, o el bullying pero ahora ya es delito, ¿no? Porque es donde se ven más vulnerados los chicos. Pero fíjense hasta que vamos cuando hablamos de disciplina, que por ahí vamos en contra de la corriente actual, ¿no? Y por eso yo digo que como padres tenemos una difícil tarea, sobre todo en estos tiempos, donde cada vez se nos ve más limitada la función como padre, porque fíjense, no podés, después de los 13 años no podés revisar el celular a tu hijo. O lo podés hacer, pero tenés que trabajarlo bastante bien, ¿no? Por eso habla del dominio propio de los padres, ¿no? Tenemos que ejercer un buen dominio propio nosotros como padres. Esto quiere decir que no tenemos que ser con amor, dice ahí, me gusta, ¿no? Pero con firmeza, mansedumbre pero con firmeza, ¿sí? Poder disciplinar a nuestros hijos. Y fíjense lo que dice más adelante, no, ustedes no lo tienen, pero yo lo tengo acá en el libro. Dice, no hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Eso es lo que está actualmente, ¿no? Que cada chico haga su propia voluntad. Bueno, la sierva de Dios, mensajera, a través del Espíritu Profecía, nos dice que no hay maldición más grande que nuestros niños ejerzan su propia voluntad, ¿no? Esto nos tiene que mover a poder guiar y acompañar a nuestros niños a que puedan lograr ese objetivo que es la del dominio propio. Para eso nosotros como padres tenemos que tener ese dominio propio, que a veces cuesta. Por eso vuelvo a decir, hay momentos y momentos que uno puede ejercer el dominio propio y hay otros que se hacen más difícil, pero es importante que pidamos sabiduría a Dios y que Dios nos ayude a guiar. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes quiere la salvación de todos, sobre todo de los niños. Entonces es muy importante que podamos tratar de corregirlos con el amor que Dios corrige a su pueblo, ¿no? También es importante que podamos entender la disciplina en la iglesia, de poder amonestar o corregir o mostrar a los hermanos que están cometiendo algún error, quizás por ignorancia, quizás por el mismo hecho de estar en una sociedad pecaminosa, con amor, pensando en la salvación. Así como Dios ejerce la disciplina en nosotros. Vuelvo a repetir y aclarar, no es que todo lo que nos pase, lo malo que nos pase es porque es un castigo de Dios. Eso es erróneo. Dios no nos va a castigar por hacer algo malo, ¿sí? Pero Dios muchas veces utiliza esas cosas malas que nos pasan justamente para nuestro crecimiento espiritual. Pero de todas maneras, como dijo David, siempre es mejor estar en manos de Dios, que es un Dios misericordioso y compasivo, que en manos de los hombres. Que el Señor nos ayude a tener estos conceptos claros, a poder vivir una vida cristiana, a poder ser una iglesia que piensa en la salvación de todas las personas y que hacer también padres en trabajar esto de la disciplina, no solamente para que un niño se porte bien, sino para que llegue al reino de los cielos. Que Dios los bendiga.